No, porque es pasta. Ok, bueno, ¿qué te Sí, no te preocupes. ¿Qué cosa? Creo que todavía tengo Red. redes. Ah, ok. Ahorita voy a ver si tengo. Sí. No, está bien. Ahí tienes cuidado. Cualquier cosa me llama. Voy a ver si tengo redes. Tengo redes, te voy a tirar ahorita una carita. Entonces que me mande un mensajito por mensaje, no llamado. Por WhatsApp, si tengo redes todavía. Ahorita te voy a tirar yo por eso, mensaje, no llamada. Sí, mensaje, porque ya no tengo. Si no entra el mensaje, si yo no te pongo un mensaje, porque ya no tengo tampoco redes. Entonces que me llames cuando. Pero te vas hasta por allá. Ah, sí, acá está por la bolita. Antes de la carita te pongo un mensaje para ver si ya. A las 5 bueno, yo no quiero saber cómo. Porque Sí, ya- mami, gracias. Ya regreso con las amigas que yo también la vi. María, ¿te tomaste? Vale.
Recording in progress. Buenas tardes. Hoy, 27 de octubre del año 2022, vamos a explicar, analizar y discutir la definición, caracteres, regulación del contrato de arrendamiento. Primero nos vamos a ubicar en esa famosa clasificación que venimos explicando cada uno de los contratos. Voy a regresar a los primeros contratos que explicamos bajo una categoría, bajo una clasificación. Martina, le damos la bienvenida. Martina de Jesús. Le damos la bienvenida para que conecte su cámara y podamos dialogar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Verdad? Pues hoy que la vi entrar dije, oh, dialoguemos y que tenemos un buen auditorio. El tema de interés es el siguiente. Hoy empezamos a trabajar una categoría que se llama los contratos de uso y disfrute. En los contratos de uso y disfrute se clasifican dos que son muy importantes. Hoy terminamos de explicar el contrato de arrendamiento. El próximo jueves, ¿por qué decimos el próximo jueves, Martina? No el próximo martes. Porque el martes es asueto, es 1 de noviembre. ¿Correcto? El próximo jueves vamos a trabajar el contrato de comodato. Eso significa que dentro de la clasificación de los contratos de uso y disfrute, tenemos el arrendamiento y tenemos el comodato. Dos categorías. Aquí lo que tenemos que subrayar y analizar es que en estos contratos no hay traslado de la propiedad, no hay traslado de dominio. Entonces, mi petición es que usted nos regrese a explicar la clasificación de los contratos que venimos desarrollando en sesiones anteriores. ¿Y bajo qué rubro clasificamos los que ya explicamos? Bueno, de acuerdo. Recuerdo que empezamos esto de los contratos con el contrato de... De promesa. De promesa de venta. Ajá. Muy bien. De promesa de El venta. contrato de promesa en general, porque puede haber no solo promesa de venta. Sí, puede ser otro, que en la práctica se da más la venta, ¿verdad? Pero nuestro ámbito de acción es más amplio. Entonces, vamos bien, sigamos. Bueno, este contrato se caracterizaba... Si usted quiere, evitemos explicar la definición, porque eso ya lo abordamos, bueno. solo en cuanto a la clasificación. Eso sí ya sería yo muy cruel con usted pedirle que nos venga a explicar todos los contratos que explicamos. Entonces me conformo para que tengamos claro dentro de la clasificación cuáles comprende, cuáles hemos desarrollado. Este contrato es un contrato preparatorio. Perfecto. El contrato. Excelente. Ajá. Vamos Luego a los otros, ¿correcto? Sí. Los otros contratos, los otros dos que hemos visto, o tres hemos visto, pero los próximos dos eran de traslado de dominio. Muy bien. En contratos traslativos de dominio, ¿cuáles son? El de compraventa y el de permuta. Exacto. Solo que, Martina, le vamos a agregar otra característica. En los contratos traslativos de dominio que usted señaló, son la compraventa y la permuta con la característica que son onerosos. Sí, perfecto. Son onerosos. Y luego entra el de donación, que siempre es traslativo de dominio, pero es a título gratuito. Excelente explicación. Eso ya ayudó a muchos compañeros a hacer un poquito de historia y tener claro las ideas para que hoy nos ubicamos en los contratos de uso y disfrute
hoy arrendamiento y el jueves comodato. Entonces, si usted se da cuenta, Martina, y estudia su código, no vamos en ese orden del código, porque No, después no, de la no vamos. promesa iba el mandato. Imagínense Exacto. tan dispar la clasificación del mandato con la promesa. El mandato es un contrato de parte de los contratos de servicios, un contrato de gestión. Entonces nosotros lo vamos a estudiar en el apartado. No llevamos ese orden del código. Entonces, por eso que cada clase yo comienzo diciendo, este corresponde a esta categoría, a esta clasificación y su normativa es esta, porque no vamos en el orden del código. Entonces, cuando estudiemos los contratos, tenemos que ir buscando los artículos que no van a ser correlativos. Usted ya Sí. percibió ese detalle, ¿verdad? Sí, doctor, de hecho, usted en el primer contrato que vimos nos lo aclaró. Lo que pasa es que yo ya terminé un cuaderno universitario de 100 hojas Excelente. y estoy en uno nuevo que inicié la clase pasada. Entonces, y eso le va a servir a futuro, Martina, le va a servir para formar su privado, hasta para el ejercicio profesional. Hay momentos que uno hace consultas de anotaciones que realizó. Yo no tengo aquí a la mano, bien tengo a la mano. Le voy a enseñar algo que no van a creer ustedes. Este es el código que utilicé en mi formación como estudiante. Claro, no era encuadernado. Ahí no se puede apreciar. Y sí, tiene un valor moral. Tiene un valor moral, por supuesto. Yo lo mandé, lo estudié. Entonces pueden observar. Este tiene un gran valor moral porque lo utilicé como estudiante para mi privado y aún así cuando empecé a dar clases en el año 92 lo utilicé. Entonces todas estas manchas que no sé si se pueden ver y el desgastado del papel es cuando uno utiliza el marcador. Cuando ustedes ya no se recuerdan mucho de eso, pero las clases eran con marcador y antes eran con yeso, que eso muchos compañeros no saben ni qué es el yeso, ¿verdad? Y la pizarra era diferente, entonces hoy es con marcador, ya ni siquiera con marcador, ahora son con pantallas y presentación, pero lo que quiero subrayar es, miren todas las anotaciones que tengo, ahí cuesta ver, desde el artículo 1 con el tema constitucional, porque ya estaba vigente la Constitución y la relación, entonces todo esto es de gran utilidad, pero constantemente con la emisión de leyes hay muchas modificaciones que tenemos que ir tomando en cuenta. Por ejemplo, con lo que tiene relación el día de hoy, hay una nueva ley que usted la puede buscar, es un decreto reciente, 1 o 2 años, se llama el contrato de leasing. Ese lo van, quizá, no lo sé con certeza, lo van a estudiar en derecho mercantil. Tiene relación con el de hoy, no es porque sean iguales, pero sí parte de sus raíces del contrato de arrendamiento. Entonces, ese contrato de leasing en materia mercantil era atípico. Eso significa que no tenía regulación. Hoy hay un acuerdo, un decreto del Congreso de la República que regula ese contrato. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entrar a la página del Congreso, descargar ese contrato específico porque en materia mercantil lo van a estudiar. Y así hay una cantidad de leyes, por ejemplo, una ley de garantías mobiliarias que reformó muchos temas del libro segundo. Aparte, la ley de insolvencias es otra materia que todo lo que es el código de quiebras ya no se refiere a la quiebra, es materia de insolvencia. Y así sucesivamente, el acuerdo que les dije también modifica el Código Procesal Civil Mercantil, Civil, Ley de Tribunal de Familia. Un aspecto importante en los procesos de familia, antes para la prueba de ADN había que pagarla, sufragar. Hoy no, hoy el juez puede ordenar a INASIF la práctica de esa prueba en los asuntos que se discuta paternidad o filiación. Hay una normativa también de las audiencias en materia de familia que son virtuales. Por ejemplo, también la creación de específicos para conocer y resolver divorcios voluntarios con una celeridad increíble a como era anteriormente. Y así, lo que queremos reflexionar es que el derecho es dinámico y hay reformas constantes. Y no hay que ir muy lejos. A como a ustedes se les enseñó Civil 1 y 2, hay muchas reformas después de su formación. Entonces, cuando lleguen al examen técnico profesional, los que lleguen, que lamentablemente no van a ser todos, no se les va a preguntar conforme la normativa que se les enseñó, es la que está vigente en ese momento. En síntesis, ustedes van a tener que volver a actualizarse y a estudiar.
todas las normativas que se han promulgado posterior a la fecha. Y es más, llevando los cursos, puede ser que algunas que estuvieran vigentes, que fueran recientes, tampoco se las hayan abordado. O no se haya hecho el estudio desde la norma a la luz del texto constitucional, como hemos discutido el artículo primero. Si se les enseñó fríamente, mecánicamente, aisladamente, artículo primero, es un grave error. Entonces hay que enseñarles a una interpretación constitucional, explicando qué es el principio de jerarquía o preeminencia, por qué prevalece sobre una norma infraconstitucional, cuáles son los métodos, las técnicas, los mecanismos para interpretar, cómo se razona y se argumenta, porque todo eso es un proceso hermenéutico, es un proceso intelectivo, que en ese caso lo que estamos haciendo es leer, interpretar, aprender y en un momento determinado aplicar el derecho para la solución de determinados conflictos. Es un método de estudio permanente. En conclusión, el derecho se estudia todos los días. Por lo menos en la aspiración se debe y estar actualizado con tanta reforma. Y hoy por internet es el mejor mecanismo, mucho más facilidad de adquirir una reforma legislativa a como era anteriormente. Igual las sentencias de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, ahí están los espacios públicos y las herramientas para que las consultemos. Es parte de la investigación que se tiene que hacer. Esto exige mucho interés propio, no conformarnos con las cápsulas pequeñas que se nos dan en clase, pues no, es más, se recuerda, Martina, que todo lo que estamos trabajando en los contratos, que es parte esencial en el curso, no está en el programa. Se los dije muchas veces, y ahí en la página de Classroom está publicado el programa. ¿Cómo va a ser posible que solo se explique la teoría general? Claro que la teoría general es fundamental, pero después se tiene que aplicar con el estudio de cada uno de los contratos. Ese es el derecho contractual vivo, práctico. ¿Cómo voy a desarrollar? Si yo fuera una postura cómoda, solo desarrollo el curso con base en ese programa. Y algo gravísimo, la bibliografía que está en ese programa no es para Civil 4. Se equivocaron y copiaron la bibliografía de otro programa que yo creo que es investigación. O sea, incongruente totalmente. De tal suerte que si solo vemos el programa, es una pobreza no estudiar ni siquiera evaluar todos los contratos que ya vamos trabajando y que aún nos hace falta. Es una obligación del docente trabajar esos programas que forman parte del Derecho Civil 4. Históricamente siempre han formado parte y los programas lo tenían. Ignoro la razón por la cual ahora está ese programa de hace varios años mutilado. Pero eso no nos obliga a dejar de estudiar y de mi parte explicarlos y evaluarlos. Porque ustedes van a ver notariado. Ustedes van a ver notariado. Imaginen cuando lleguen notariado decir, en Civil 4 no estudiamos los contratos. Allá hay la parte instrumental, la parte formal. Pero cuando llega el notario no les va a explicar el contrato, le va a decir sus obligaciones previas y obligaciones posteriores, instrumentales, requisitos. Pero la esencia del contrato, Martina, ustedes ya lo tienen que haber estudiado. Sí, por eso, doctor, yo estoy agradecida con Dios por tener catedráticos de la talla suya. Déjeme contarle que llevo clínica civil los sábados. Tengo la dicha también de que me la imparta la licenciada Andino. Qué bien. Tuve clases también con el licenciado César Solares, que me dio un Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 1. Entonces, él fue mi profesor. Sí, son 3 personas con las que yo me siento súper agradecida, como le digo, con Dios por darme la dicha, porque con ustedes de verdad aprendo. Y no es los puntos, bueno. No, los puntos son importantes. Pero no es lo esencial. Pero no es lo esencial. Yo de verdad estoy aprendiendo con usted, con la licenciada Andino, y aprendí mucho con el licenciado Solares. Esa es la parte importante, las herramientas que usted va a necesitar para su ejercicio profesional. Si no va a ir usted a la guerra y sin armas, ¿cómo va a ir, por ejemplo, a un proceso civil a la contraparte sin interpretar, saber elaborar un escrito? ¿Cómo se va a desarrollar una audiencia? Al momento como notaria tengan que utilizar un contrato.
Ahí se va a recordar de mí cuando le llegan a decir, mire, yo quiero que usted me haga un contrato de compraventa de un inmueble. ¿Qué responsabilidad genera para usted esa investigación previa? Ir de registro, a ver la situación registral, que no tenga gravámenes, limitaciones, anotaciones, derechos. Si no, a su cliente va a estar comprando problemas. Sí, pero esa doctor. labor no es del cliente. El cliente confía en usted. Pero el día de mañana supuesto. que yo no lo asesoro bien, también el cliente puede deducirme responsabilidades. No solo enunciarme a un tribunal de honor, no, que responsabilidades civiles por daños y perjuicios. Imagine que su cliente, por mal asesorado, va a adquirir un bien con hipotecas, con servidumbres, no puede tener la libre exposición a futuro. Está Por comprando problemas. Igual los temas que yo les puse en el examen de la copropiedad, muy frecuentes. Así que me alegra que tengas inquietud de superación, de actualización y ante todo la ilusión. Uno debe estudiar el derecho con mucha ilusión. Claro, Porque claro. si nos estudiamos esta carrera es porque nos gusta. Nada sirve Definitivamente. a la fuerza. Entonces, Definitivamente. alguien que no tenga la pasión, no siente el interés, se equivocó de carrera, ¿verdad? Porque Sí. esto no es una imposición, esto es una elección Sí. personal. Es una elección Como personal. usted nos ha comentado, algunos decidieron tomar esta carrera porque no lleva matemáticas. Imagínense. Pero igual las matemáticas son súper importantes en la vida. Totalmente. Hay Y una aquí parte, se lee. y aquí se lee, hay análisis, hay lectura, no es de que sea más fácil o difícil, es diferente el tema de la formación. Pero exacto. Bueno, Martina, gracias por participar y este preludio nos conduce a poder entrar al fondo del arrendamiento. Muy gracias bien, a usted me por alegra tenernos verla. actualizados, doctor. Es un gusto. Sigamos. Ya ubicados en el contrato de arrendamiento de uso y disfrute, vemos esa clasificación de contrato de uso y disfrute. Significa que a través de la realización de este contrato, por medio del cual una persona denominada arrendante transfiere un bien a otra persona denominada arrendatario por un tiempo determinado, únicamente el uso y disfrute de un bien, no así el dominio propio del bien. Obviamente, ese traslado de un bien para el uso y disfrute por un tiempo determinado es a cambio de una renta, a cambio de un precio que generalmente es por dinero, pero también puede pactarse de otra forma. Pero este precio y renta tiene que ser fijado de una forma puntual, de una forma determinada. No aceptamos ambigüedades o indeterminaciones en cuanto a la fijación de ese precio. Por supuesto que cuando estudiemos el comodato el próximo jueves, vamos a establecer las diferencias que se presenta entre el contrato de arrendamiento y el comodato, que son figuras similares, así como podemos establecer las diferencias entre la compra-venta, la permuta y la donación. Si bien estos tres tienen por efecto el denominador común traslado dominio, presentan diferencias importantes. Lo mismo sucede en estos contratos de uso y disfrute como el arrendamiento y el comodato. Ustedes pueden ver la importancia y la práctica recurrente en el tráfico jurídico del contrato de arrendamiento. ¿Quién no ha escuchado un arrendamiento no solo de bienes inmuebles? Ese es el ejemplo típico, pero se dan arrendamientos de todo tipo de bienes. Es más, hablamos con Martina, la nueva promulgación de una ley, de un decreto específico del Congreso de la República que regula específicamente un contrato de leasing que tiene dos características de leasing: un arrendamiento financiero y un arrendamiento con una opción de compra. Al leer esa ley, ustedes van a poder establecer que en el arrendamiento con opción de compra tiene unas ventajas de orden tributario, es pagar sobre un bien una renta, pero al finalizar el plazo hay un remanente y ese contrato me da la opción de que termine el contrato o bien pago el remanente para que se convierta en una acción tendiente a traslado de dominio. Pero hay dos clases, repito,
el financiero y este arrendamiento con una opción de compra. Eso lo van a quizá, no lo sé, lo estudien en derecho mercantil porque es un contrato mercantil, pero sí mi obligación es señalar la relación con el arrendamiento, pero al mismo tiempo establecer sus diferencias y no es objeto de estudio del curso. Mi objeto de evaluación son los contratos civiles en particular. Esto es, los que están regulados única y exclusivamente en el Código Civil. La exposición de motivos, que nuevamente los invito a que la lean, nos ayuda y nos ilustra a explicarnos de una forma atinada cuál fue el espíritu y la razón del legislador de promulgar el contrato de arrendamiento y en qué sentido. La regulación del contrato de arrendamiento básicamente es el Código Civil. Hay una ley ordinaria que es obsoleta, que se llama la ley del inquilinato. Por la fecha que fue promulgada, contiene muchos artículos, muchos preceptos que no son vigentes, que no responden a esas necesidades del tráfico jurídico actual. Por consiguiente, vuelvo a repetir la definición de contrato de arrendamiento. Eso está escrito en las diapositivas que les remití el día de hoy en cuanto a la presentación del contrato de arrendamiento. Es un contrato de uso y disfrute por medio del cual una persona denominada arrendante transfiere ese uso y disfrute a otra persona denominada arrendatario por un tiempo determinado el bien a cambio de un precio o una renta. En ese contrato, ese objeto se tiene que delimitar, se tiene que fijar el precio, se tiene que fijar el plazo, se tiene que fijar las condiciones de la celebración del contrato. Es decir, cuando establecemos que el ánimo y voluntad de las partes es celebrar un contrato para una entrega de un bien solo para uso y disfrute, no para el traslado dominio como es la compraventa, establecemos que ese uso y disfrute no va a ser gratuito, va a ser a cambio de un precio, de una renta que no necesariamente va a ser dinero. Hay otras formas de poder pactar el precio, donde resulta fundamental establecer el plazo de vigencia del contrato. Ya vamos a estudiar la importancia de esos elementos y las causas de terminación. En cuanto al requisito de forma, es relativo. Si hablamos de bienes muebles que carecen de una inscripción registral, puede celebrarse de forma verbal, puede celebrarse en documento privado. Pero si tiene una envergadura o pensamos que puede haber un incumplimiento específico de ese contrato, la recomendación es que siempre sea por escrito por un principio de prueba, como un principio para acreditar no solo que se celebró el contrato, en qué términos, en qué condiciones, y en caso de que se manifieste un incumplimiento y sea necesario plantear una demanda ante el órgano jurisdiccional, se cuente con el principio de la carga de la prueba. Artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque muchas veces solo el contrato verbal, poderlo demostrar en un órgano jurisdiccional, tiene una tarea titánica bastante difícil realizar esa construcción probatoria que acredite no solo la celebración del contrato, en qué términos, en qué condiciones, cómo fue la manifestación de la voluntad, la forma de los pagos, etcétera. Si celebramos un contrato de arrendamiento, por ejemplo, que vaya a exceder de un plazo de 3 años o el pago de la renta de más de un año, el Código Civil exige por imperativo legal que ese contrato de arrendamiento se tiene que faccionar en instrumento público. Esto es en una escritura pública que cumpla con todos los requisitos que establece el artículo 29 del Código Notariado y los requisitos esenciales y propios de la naturaleza del contrato de arrendamiento. Identificación de las partes, identificación de la manifestación de voluntad, esa intención de celebrar un contrato de arrendamiento, sobre qué bien es fundamental establecer esas características y esa identificación del bien. Si es un bien inmueble, obligatorio señalar finca, folio y libro, haber hecho una previa inscripción registral, que no pesen anotaciones, gravámenes, hipotecas o derechos que pudieran afectar al arrendatario y hacerlo constar en el contrato respectivo. La fecha, el plazo de vigencia resulta fundamental, el periodo
que se va a plasmar en la vigencia del contrato, la forma de pago, algunas causales para terminación del contrato, es decir, algunas prohibiciones que se pueden pactar establecidas para el arrendatario. Y si hablamos de un bien inmueble ubicado entre un condominio, hay que ser precisos y claros en ese contrato de fijar lo que es una cláusula de indemnización, en lo que en el argot político económico se menciona como el famoso depósito, que en sentido estricto y técnico no es un depósito, es una cláusula de indemnización, o bien se pueden pactar las arras, que son más frecuentes que una cláusula de indemnización. Ya ustedes se recordarán lo que estudiamos en Civil Test en la diferencia de las arras y la cláusula de indemnización, o mal llamada cláusula penal, y en el contrato de arrendamiento pues se puede garantizar el cumplimiento del mismo con un fiador, con una fianza, o bien la entrega de las arras, que al momento de finalizar el contrato, si no se generó ningún daño o hay una deuda específica, energía eléctrica, agua, etcétera, el arrendatario está obligado y tiene el derecho de reclamar al arrendante la entrega de esas arras que normalmente se pactan por un monto de la renta. Si es entre un condominio, decía, se tiene que pactar cómo va a ser la obligación de los gastos de seguridad, de la limpieza, basura, energía eléctrica, agua, posibles visitas del arrendante cada 6 meses, un año, bajo una notificación previa, en un horario específico, que no sea un día inhábil. También en ese contrato se va a establecer si se va a generar la facultad o no la facultad de subarrendamiento. Es un tema importante, se le va a facultar, generalmente no se le otorga la facultad de subarrendamiento, porque inicialmente el contrato de arrendamiento puede ser entre 3 personas, 3 arrendatarios, y si se le genera la facultad de subarrendar una parte del inmueble, esas 3 personas se pueden convertir en 50 personas. Entonces se denaturaliza la función del contrato. Por eso que en la práctica se establece esa cláusula de prohibición del subarrendamiento. Y ante todo el vínculo contractual del subarrendamiento es con el arrendatario. Entonces el propietario arrendante tendría graves consecuencias para ejercer cualquier acción contra el subarrendatario, porque la tiene que enderezar contra quien forma parte del vínculo contractual, que es el arrendatario. Entonces, siempre a mis clientes yo les recomiendo que establezcamos esa cláusula expresa de una prohibición. ¿De qué? De subarrendar, por múltiples razones. Ya he explicado su definición, sus caracteres, el contenido mínimo, cuándo es formal, cuándo es libre de forma. Vamos a estudiar lo que el Código Civil establece del artículo 1880 al 1941 del Código Civil. Repito, 1880 al 1941. Wilmar Pérez, Wilmar Pérez. Wilmar Pérez. Victoria José Solórzano. Victoria José Solórzano. Sí, licenciado, buenas tardes. Ah, nuevamente usted, sí. Voy llamando a los que entran de último. Como usted entra de último, siempre la invito. Pero le voy a dar la oportunidad a Sofía Gómez. O sea que por hoy, pues, la invitamos. Sofía Gómez. La diferencia entre arrendamiento y usufructo es que el arrendamiento, buena pregunta, el arrendamiento es un contrato y el usufructo es un derecho real de mero goce y disfrute. Sofía Gómez tampoco está. Bueno. Oscar Peinado, siempre está Oscar Peinado. Eso estoy seguro que ahorita que lo invite va a participar. Y es uno de los primeros que ingresa.
Se dan cuenta que no me equivoco. Yo sé quiénes son los que no participan, que solo entran y se retiran, y quienes están permanentes. Y eso, ¿sabe dónde se refleja también? En los exámenes. Fácilmente en los exámenes se refleja eso. Uno identifica esos nombres. Bueno, Oscar, vamos a la lectura del 1880. Con gusto, doctor. Despacio. Y después de que lo leamos despacio, usted nos lo va a explicar. Claro, con gusto. Artículo 1880 del Código Civil define a este contrato así. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Bueno, entonces procedamos al estudio, al análisis, Oscar, con la técnica que siempre hemos trabajado, separando sus premisas. Claro. La primera premisa que tengo a la vista es: el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo. Por Perfecto. lo que logro interpretar en esta primera premisa sería que en esta persona, la cual se obliga a dar el uso de una cosa, sería ¿Cómo se llama esa persona? La que entrega el bien. el la que da. arrendante. Muy bien, sigamos. Y que esta persona da el uso, goce de esa, por ejemplo, de un inmueble por un determinado tiempo. ¿A quién se lo da? ¿Cómo se denomina la otra parte? Arrendatario. Correcto. Por un cierto tiempo, así es. Que tiene que estar delimitado ese plazo en el contrato. Vamos bien. Solo una pregunta. En este caso, por ejemplo, si no pasa de los 2 años, sí puede fraccionarse en documento privado. Depende qué bien es. Si Depende de qué hablamos bien. de un bien inmueble. Sí, pero no es aconsejable, porque si el arrendatario va a generar incumplimientos, daños, etcétera, el tema registral, no hay obligación, pero sí es una recomendación. Ah, ok, perfecto, gracias. Así, no, obligación es el pago de la renta más de 1 año o más de 3 años. Pero el tema registral sí es útil para cumplir con el principio de publicidad. Saber que sobre ese bien ha inscrito un arrendamiento durante cierto tiempo. Sigamos con el 1880. Segunda premisa. A otra, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. O sea, que el arrendatario está obligado al pago por el uso del bien que se le está dando en arrendamiento. Así es. Sigamos. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato. Por fungibles, quiere decir que estamos hablando de algo que puede ser sustituido por otro de la misma calidad, cantidad y especie. ¿Podría brindarme un ejemplo, doctor? Disculpe. La gasolina. Ese es un bien no fungible. Entiendo. ¿Por qué? Porque es consumible. Y no vamos a realizar sobre un bien fungible un contrato de arrendamiento. Por eso es bienes no fungibles. Ah, ok, perfecto. Excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar. También está la prohibición de ciertos bienes, en especial algunos bienes de dominio público que puede ser objeto el arrendamiento. Por ejemplo, Oscar, el Palacio Nacional, ¿verdad? Ese está excluido
del comercio de los hombres, por su propia característica, por su propia naturaleza. Ese no va a ser objeto de arrendamiento, hay una prohibición expresa. En conclusión, ¿cuáles son los elementos que extraes de esa norma? ¿Qué elementos? Los elementos esenciales, ¿cuáles serían? Básicamente son 3. El arrendante, el arrendatario, el pago Sí. por el uso, goce y disfrute del bien. Pues vamos a ir en orden. Las partes que mencionaste. Segundo, la cesión. No puede haber arrendamiento si no hay cesión, si no se entrega para un goce o disfrute, no en propiedad. Tercero, el precio cierto, la renta. Y de último, su duración temporal. Son elementos esencialísimos que no pueden faltar. Y si es un contrato que excede 3 años, instrumento público, la escritura pública sería la forma. ¿Verdad? Pero no quiero con ello decir que el arrendamiento solo sobre bienes inmuebles, no. Sobre esa naturaleza de bienes y los bienes que no sean no fungibles. Gracias, Oscar. ¿A usted, doctor? Vamos a darle la participación a Celi. ¿Se encuentra Celi? Pues la forma de pago depende de la voluntad de las partes, Marvin. Depende. ¿No se encuentra Celi? Bueno. Caracteres. Es un contrato consensual. Está sujeto al libre consentimiento de las partes para su perfección. Salvo en los ejemplos que señalé, la forma también viene a ser un requisito esencial para la validez y eficacia del contrato. Segundo, es un contrato bilateral y oneroso. Pues pueden haber más de 2 partes y el precio o la renta que se va a pagar lo convierte en un contrato oneroso. Es un contrato conmutativo. ¿Por qué es conmutativo? Porque las partes que presentan esas relaciones sinalagmáticas o recíprocas aparecen fijadas con antemano. Y es conmutativo porque comprende su secuencia de relaciones obligatorias, periodos. Ejemplo, si vamos a pactar la renta por pago mensual o quincenal, esos periodos que integran el plazo total, sea 1 año o 2 años, significa que es conmutativo, porque para la validez, eficacia y la naturaleza o carácter específico del arrendamiento, hay una secuencia de fases y periodos conmutativos, a diferencia de los contratos de tracto único, como por ejemplo, ustedes van a comprar algún supermercado, pagan al contado, ahí se consumó el contrato. Distinto es un contrato conmutativo como el arrendamiento. Un contrato de abastecimiento, por ejemplo. Esos son contratos que llevan periodos o fases. Es un contrato que tiene por objeto exclusivo transmitir el temporal goce o disfrute del bien, lo que he repetido. No hay traslado de propiedad, hay traslado del bien. Se da el bien únicamente para gozarlo o disfrutarlo dentro de los límites que la ley establece a cambio de un precio denominado renta. Sí, y evidentemente otra característica, se trata de un contrato temporal. En ese sentido, los requisitos básicos de ese contrato de arrendamiento es el precio cierto y su tiempo determinado. El artículo 1887 regula una figura que la explicamos anteriormente. Eso es lo que se llama, y les pedí que anotaran al margen, la tácita reconducción. Ofelia Álvarez, Ofelia Magalí Álvarez, ¿puede conectar su cámara? Sí, Ofelia Magalí Álvarez. Ahora voy. Ahora voy. Listo. Tiene Vale. sus normas a la mano, ¿verdad? ¿Y así es, licenciado? Sí tiene un código, ¿verdad? Sí. Póngalo a la vista, es que lo veo en blanco, muy limpio. Ese código no lo ha leído nunca. Sí, licenciado. Lo he leído. Pero es que no, la observación que estoy haciendo ahorita del 1887, Aquí la hice. tengo la anotación. Me voy a acercar.
Ahí tengo soy- la anotación. Yo soy como Santo Tomás, Ofelia. Es ¿Qué por la decía luz, Santo licenciado, Tomás? Pero es que lo por la vieron luz. muy limpio. No, acá está anotado en el 1887 el principio de tácita de conducción. Lo que Bueno, pasa es como que está un ahí está poquito, la prueba, sí, pero lo demás es un paje de otras hojas. Quiero ver cómo está. Es que hasta nuevo lo veo. está subrayado. Sí. A la... Yo no miro ni colores, ni anotaciones, Es que yo nada. subrayo con lapicero, licenciado. Pero sí está, mira acá. Uy, uy, uy. Eso está, pero limpísimo. Yo creo que lo acabo de ir a comprar. No, licenciado, es que yo Bueno, no subrayo con marcador, sino con lapicero. mire qué punteo sacó en el primer parcial. ¿Cómo dice? ¿Qué punteo sacó? Licenciado, fíjese que no pude ver la nota. Ay. En el primer examen parcial. Ah, en el primero sí saqué muy Ah, mal. no, la segunda nota ni siquiera he calificado 20 evaluaciones y acaba de ser el examen. Tengo 15 días hábiles para publicarlo. No, el primero. El primero muy mala, estuve entre los tantos que se confundieron, licenciado, perdón. Entonces sí, mi nota fue mala, se la digo. Lo siento. Sí, más porque, ¿y el segundo parcial cómo le fue? Mire, yo lo sentí muy bonito, a mí me encantó su parcial, licenciado. Me gustó, yo lo sentí sencillo el asunto, que soy un poquito lenta para escribir, licenciado, entonces Pero sí. sí le di 10 minutos más que los otros exámenes, porque Sí, no solo fueron los 50, no que también le di 5 minutos antes. Si usted vio, los mandé a las 4 menos 5, sí, licenciado, yo me conecté un poquito a las tarde menos con 5. mi trabajo. Sí, así es. Pero, mire, me pareció muy bueno, la verdad muy bueno. Bueno, Las que pude ojalá le haya ido muy contestar, bien. ajá, las que pude contestar, pues estuvieron muy buenas, interesantes. Me gustó. Pero espero que le haya ido bien. Más que le haya gustado, que haya sacado una buena nota, ¿va? Ay, sí, Leamos ese artículo, ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar por la importancia en materia de arrendamiento. Así que necesito que me lo lea despacio, sin cambiar comas, menos cambiar palabras. sí, licenciado. Dice artículo 1887. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y, en cambio, recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. Perfecto. Ahora necesito que me lo explique en sus propios términos, cómo lo entendió. Sí, licenciado, dice que o sea, este contiene un plazo, ¿verdad? El arrendamiento. Entonces, si no devuelve la cosa en ese plazo, pues el arrendador, si el arrendador no lo reclama, recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna. Es que ustedes me están leyendo la norma nada más. O sea, cuando yo les pido en el examen su opinión, su argumento, su razonamiento, no es copiar y pegar el contenido. No, licenciado. No le digo que examen hay quienes hasta me copian lo de mi libro, pues imagínense. Sí, y cuando si yo les preguntara, ni siquiera entienden lo que escribieron, el significado de las palabras. No, yo necesito razonar, pensar, argumentar, y eso solo se puede hacer con lectura. Entonces, yo quiero que usted en sus propios términos o palabras, por supuesto, terminología jurídica, no popular ni empírica, me explique esa norma, pero no es volverla a leer. Bueno, por el principio de tácita reconducción, o sea, está hablando de que si se vence ese plazo y la persona no lo reclama. Pero ¿será que estamos hablando de reclamar el bien, el fondo del tema? ¿Será que hay una disputa en cuanto al bien ahí? Ese es el espíritu de la norma. Es del principio de reconducción, licenciado. No, no, andamos muy perdidas. Vamos a pedirle a que le ayude a Mirta Cetino. Mirta Cetino. ¿Le puede ayudar a Ofelia? Pero Mirta, por lo visto, solo está. Buenas tardes, licenciado. Bueno, la escuchamos, porque ya verdad, no voy a repetir lo mismo. Pero es que aquí no se trata de verdad o falta de verdad.
No, sí, es que he entrado tarde a sus clases últimamente y me he perdido esas explicaciones que no creo que le sea muy útil a la compañera para la explicación, porque O ando sea que igual usted que anda ella, más perdida que Ofelia, usted. ando No, en las entonces mismas. Ofelia, no, peor, usted Ofelia le va a decir, no me ayudes, compadre. Sí, lo siento, compañera. Ah, o sea que vamos Entonces, en picada, como aquellos aviones que el timón se quedó sin gasolina, no tenemos comunicación radar y hay un precipicio, porque ahorita Mirta, lejos de darle aire, le dice, no, vámonos en picada. Larán, Ofelia, vamos a hacer otra, pero que no me, ya como si me vuelven a repetir los mismos, ya nos vamos a accidentar. Samara López, a ver si participa también, Ofelia. Samara López. No. Muchos se esconden, ya no quieren participar, eso sí es más grave. Sebastián Pichía. Tampoco. Buenas tardes, doctor. Lo mismo, ya no voy a repetir lo mismo porque no tenemos tiempo. Sebastián, ahí te está pidiendo ayuda, Ofelia. ¿La vas a salvar o le vas a decir nos vamos juntos en picada? Haré el intento por ayudarla. Veremos si el intento es válido o solo es falacia. De acuerdo. Estamos en la explicación del artículo 1887, ¿verdad? Bueno, por lo que yo leí y entendí, es que vencido el plazo del contrato de arrendamiento y en dado caso que el arrendatario no entregue la cosa y el arrendante no la solicite, ¿verdad? No la pida de regreso, y en caso que el arrendatario dé el pago del siguiente mes, el contrato sigue prorrogado, o sea, no se va a cancelar ahí, sino que continúa con las mismas cláusulas que se establecieron anteriormente. ¿Y por cuánto tiempo continúa el contrato? Indefinidamente, no hay un tiempo determinado. Sí la salvaste, no hiciste el intento, la salvaste. De acuerdo, gracias. Sí, no la llevaste a pique, no que la llevaste al avión y llegaste a buen pie, Sebastián. Ya si eso te implica otro tipo de beneficios con Ofelia, ahí ya no interviene el derecho, ¿va? Eso ya no es labor mía, ¿va? Sí, está bien. Esa es labor tuya, Sebastián. Bueno, gracias por participar y qué bueno que Sebastián nos haya salvado la vida. Gracias, compañero. Voy a repetir, gracias, Ofelia, voy a repetirlo. El problema de la tácita reconducción sucede cuando finaliza el contrato. Lo normal sería que en el contrato original que se celebró se estableciera que se puede prorrogar por un simple cruce de cartas, una prórroga a través de unas cartas, no es a través de un instrumento público, por ejemplo, si se realizó el documento original, basta la intención de las partes de intercambiar, de cruzar cartas. Pero si no se hizo el cruce de cartas, terminó hoy, que supongamos que es 31 de octubre, y el arrendatario está obligado de hacer el pago entre los primeros 5 días de cada mes, paga el 3 de noviembre y el arrendatario, escuchen la frase, recibe la renta. ¿Eso qué implica? Si hubo la recepción tácitamente, ¿por qué tácita? Porque no hubo un contrato de prórroga. Y al no haber contrato de prórroga, al recibir el pago de esa renta, tácitamente se tiene entendido por prorrogado automáticamente. Conclusión es lo que se llama la tácita reconducción. Los elementos de contrato de arrendamiento, los sujetos 1881, el objeto 1880, la forma de lo que hacíamos referencia 1125, numeral sexto del Código Civil. Hay obligaciones y derechos de arrendador y arrendatario. El arrendador, ¿qué obligaciones tiene? Por supuesto, la entrega del bien, respetar el goce pacífico del bien,
realizar las reparaciones del bien y un saneamiento del bien. Así como tiene derechos el arrendatario, también tiene obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario? Pago el precio. Si no se negaran a pagarlo, el pago en consignación que expliqué en el curso de Derecho Civil 3. Respetar esas limitaciones al gozo y el uso del bien, y el arrendatario tiene que devolver el bien en el plazo fijado. En las diapositivas también expliqué cuáles son las mejoras y a cargo de quién están. Las mejoras que requiere el bien objeto del contrato están regulados en el artículo 1915 al 1922. Esas mejoras se clasifican en mejores necesarias y en mejores útiles y de recreo. Entonces, para efectos de su evaluación, tienen que saber qué es una mejora necesaria y a cargo de quién está. Eso significa quién está obligado a cubrir esa mejora, los costos que genera esa mejora, y bien, qué son las mejores útiles y de recreo, y quién está obligado a pagar, ya sea arrendante o arrendatario, las mejoras útiles y de recreo. Estas mejoras necesarias, ¿qué tienen por objeto? Impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Y las útiles, las que sin pertenecer a la categoría de las necesarias, aumentan el valor y renta de la cosa en que se ponen en recreo. Las que sin ser necesarias ni útiles sirven para el ornato, para el lucimiento del bien. Ya expliqué las necesarias y las útiles de recreo para el efecto el 1915, 1916, las útiles de recreo 1917, 1918. Quiero comprobar que mi explicación la hayan entendido en su verdadera dimensión. Marian López. Marian López. María Isabel Barrera. Se va a descansar. Ahora, María Isabel Barrera tampoco está. Bueno, María, ustedes pilas, la quiero viva, dinámica. Bueno, por lo que usted explicó del contrato de arrendamiento, en cuanto a que es un contrato en el cual... No, ahorita no estamos hablando ya eso está superado, su definición, sus características, su regulación, todo eso ya lo saben, ya lo dejamos atrás. Aquí estoy hablando de las mejoras y expliqué cuáles son las mejoras necesarias y cuáles son las útiles. Tanto es así que presenté la normativa. Entonces, yo lo que necesito es, hablemos de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble. Yo lo que usted requiere, no quiero que me explique la diferencia ni los artículos. Eso ya lo expliqué yo. Yo quiero que usted me dé ejemplos. Sus compañeros me están diciendo, ahí me están escribiendo que dice, María Isabel, necesito que nos des ejemplos para entender mejor la mejora necesaria y la mejora útil. Ya el profesor nos lo explicó claramente, me están escribiendo. Ya tenemos el fundamento, ya él nos dio la explicación. Y ahí me estaba poniendo Oscar Peinado, un ejemplo habla más que 20 páginas de doctrina. Ellos quieren ejemplos. ¿A usted no le sirven los ejemplos? Bien, Dick, con los ejemplos se entiende mejor. Exactamente, entonces Bueno. ayude y responda ahí. Las masas la están aclamando. Bueno, en cuanto a las mejoras necesarias, un ejemplo... de un bien inmueble. De un bien inmueble, ok. Que una casa así que se está rentando, se le está por ejemplo, en la parte del patio o algo así, se está
como desmoronando el muro o algo. Entonces, las personas adentro corren el peligro de que se entren algunos ladrones o algo. Entonces, es algo necesario. Yo como miro dice más Diego, grave es lo que la mejor. entrada de ladrones, la vida. Sí, la vida. Los ladrones, ¿de qué sirve que tener ladrones si va a caer el muro y va a matar a la familia? Sí, entonces eso es como necesario para la Mire lo seguridad que de las escribió personas que Oscar viven. Peinado, lo que escribió va en relación a lo que usted puso. Las Gabriela mejores también, esos son defensas. ejemplos Sí, importantes. Sigamos, porque lo que usted dice no es cosmético, porque no nos importa que esté, o sea, hay que aclarar que la pared que usted pone ejemplo, no es que esté el repeo, no sé cómo se llama ese protector de cemento que se le eche, esté descascarado o no sea estético, eso no es lo importante. Lo importante es que esa humedad y ese problema estructural de tierra está provocando algo que no se ve, el cimiento, y está haciendo que esa pared se mueva. Entonces, las lluvias permanentes y constantes vienen a generar una erosión. Yo no soy ingeniero para dar una explicación técnica, se lo estoy hablando ahí sí con términos populares, pero asumimos que esa estructura empieza a generar daños graves. Y de no tomarse esas medidas, que no son medidas de pintar o echar el repello, no, porque es un problema estructural. Y eso es una mejora necesaria, indispensable. De no hacerse, cae la pared, cae encima de casa o una persona que vaya pasando, el riesgo es grande. Sus compañeros pusieron ejemplos válidos, las tuberías, eso es necesario, un problema de tuberías, ese es un problema estructural que requiere. El ejemplo de la gotera, de la filtración, también es un problema estructural. Estas goteras comienzan con una forma, entonces hay que hacer un estudio arriba, hay que echar una protección, etcétera. Yo no soy experto en la materia, pero sí son problemas necesarias, no son cosméticas. Pregunto, según la ley, puede auxiliar en su código, ¿a cargo de quién están esas mejoras? ¿Quién es el obligado? Según el artículo 1902, es el arrendador el que tiene... Así es, el propietario. Él es el obligado. Cambiemos de categoría, vámonos ahora a las mejoras útiles y de recreo. En mi libro ahí tengo ejemplos de mejoras necesarias. Abundantes ejemplos. Vamos a las útiles y de recreo. Las útiles de recreo podría ser pintar la casa. ¿Qué otro ejemplo? También podría, bueno, acá en su libro dice la ampliación. Usted quiere construir un su jacuzzi, por ejemplo, o un su gimnasio, o una piscina. Esos son de recreo y útiles, ¿verdad? Y útiles, ajá. O también podría ser que se pusieran juegos o algo para... Por ejemplo, para está niños, bien. Así es. Usted también quiere tener un espacio abierto para estudiar derecho civil, porque el profesor es muy exigente, una supérbola o qué sé yo, grama sintética en una parte, con una sombra. Lo que usted estime, ese es un recreo, que al final también hace incrementar el valor de ese bien inmueble. Por supuesto, estas cuestiones a cargo de quién están. ¿El arrendatario está obligado? Mire la pregunta de Adam. No, no está obligado. Ahí le hicieron una pregunta. Si le están bombardeando con preguntas, que veo como la labor del profesor, el profesor está explicando y ahí están las preguntas. Y las preguntas ayudan. La respuesta a la pregunta es no, no está obligado el arrendatario a hacer, es una libertad, es una facultad discrecional, que por supuesto tienen que ser coordinadas y avaladas por el propietario. Yo no puedo unilateralmente estar haciendo esos cambios si no hay una autorización expresa del arrendador. Bueno, gracias María. Oscar, ¿qué dice? Y si el arrendante quiere mejorar la propiedad, por supuesto, está en libertad. Y si la va a mejorar, es posible que termine en el plazo próximo del contrato, incrementándole su valor.
Vamos a la terminación del arrendamiento. ¿Cómo puede terminar ese contrato? Puede terminar por vencimiento del plazo, convenio expreso, venta del bien arrendado, resolución del contrato, pérdida del bien arrendado, por expropiación, por nulidad. Cada uno de esos supuestos los explico específicamente. Y al final, el subarrendamiento es la facultad que se le concede al arrendatario de realizar mediante una cláusula, subarrendar parte o todo el bien objeto de arrendamiento. ¿Qué sucede en la práctica cuando el arrendatario incumple, no paga rentas, destruye, no se sale en el plazo? Pues no le queda otra al propietario arrendante de plantear una demanda ante un juzgado civil, un juicio sumario de desocupación. La pregunta del mío, ¿cuánto tiempo les puede llevar eso? Depende de la actitud del arrendatario. Si es un arrendatario mañoso, que no paga, irresponsable, que quiere vivir gratis y todavía termina vendiendo los lavamanos, los baños, etcétera, pues ese juicio se puede oponer y puede durar más de 10 años. Entonces, el derecho da otras figuras creativas para evitar esta situación, que esos ya son temas muy especiales que ustedes quizás lo van a aprender en el ejercicio de la profesión. ¿Alguna pregunta? Mildred, puede ser la pregunta verbal. ¿Quién quiere? Pero para hacer la pregunta los invito a que abran su cámara. ¿Gabriel quiere participar? Sí, buenas tardes, doctor. Con respecto al arrendamiento, digamos, el arrendador tiene una obligación de notificarle al arrendatario que ya no le va a seguir arrendando, o tendría que, o solo por el vencimiento del Es contrato. innecesario, Gabriel, porque para eso está el contrato. Ok. Va a sujetarse a que el contrato señale. Y otra pregunta, regresando al tema del martes, con respecto de la donación. ¿Correcto? Si, digamos, el donante pone una cláusula o no sé si es el término correcto, pero en donde le diga, mire, yo le voy a dejar esto, pero con la condición de que usted no se case con X o se junte o Sí, lo que sea, con X o es Y válido. persona. Digamos, si el donatario se dice, no Lo quiere incumple. cumplir con eso, ¿es una Revoca. renuncia a ese derecho o es un desistimiento de ese derecho? ¿Cuál es el término? Prácticamente el donatario, si no quiere cumplir, no va a recibir los beneficios de la donación. Porque el Ok. donatario está en la libertad de casarse con quien quiera. Nadie le puede Correcto. obligar. Eso sí, si incumple la condición, que es una condición suspensiva, no va a tener derecho a los bienes objeto de la revocación. Perfecto. Gracias, doctor. Ese es un tipo de donación que se llama condicionada, ¿verdad? Es más, no solo usted puede, por ejemplo, utilizar eso, sino que puede hasta constituir un usufructo vitalicio también a favor del donante, ¿verdad? Se han visto casos que se dona, el hijo lleva a la novia o a la mujer y la mujer le dice, mira, saca ahí esos viejos que caen mal, que no se mueren, saquémoslos rápido, y mira, solo enfermedades son y no se salen, saquémoslos ya. Y con esa cláusula de usufructo vitalicio, hasta que fallezca. Y eso que le estoy diciendo yo, Gabriel, no es hipotético ni sacado de una novela, es de la real. vida real. Cuando están recibiendo, todo es armonía y felicidad. Después, mira, saquemos a esos cabrones que nos donaron, mira que agarrado, solo esto nos dieron. Y... Increíble, Gabriel. Y yo pero... me he enamorado, pendejo, hace ¡ay, Dios santo! primero la novia, la mujer, a los padres que les costó sacrificio hacer la donación. Gracias. Es más, hasta quieren envenenar a los padres para entrar al proceso sucesorio de lo que no fue objeto de donación. Cierto. O los contaminan de COVID. Bueno, Gabriel, pasen buena tarde. La persona que me solicitó extemporáneo se tiene que quedar en este momento. Doctor, yo le iba a decir mi duda sobre la que escribí. Iba en voy tiempo a pasado. hacerle. Me va a hacer, la escucho. Sí, buena tarde. Sobre el plazo, si ya se venció el contrato de arrendamiento y el arrendatario incumple en alguna prohibición que se estipuló en el contrato, ¿se puede demandar? Sí, claro. Siempre surten los mismos daños, efectos. etcétera, claro, ya no está vigente, pero él violó el contrato en una cláusula estando vigente, por supuesto.
aunque se llegó el plazo y No importa. tácitamente. No, tácitamente no, tienen que ir No, con juez. tácitamente sigue el contrato, ¿verdad? Porque ya se venció y recibió la renta. Sí, puede plantear la demanda ante un juzgado. Ah, ok. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí. Sobre el contrato de donación. ¿Qué pasa si hay una cláusula donde diga que sí es irrevocable? Que el notario lo haya puesto. Nula de pleno derecho. ¿En qué se hace en ese caso? ¿Se deja así? Ay, ¿O eso se ya tiene son que- honorarios profesionales, ya lo que me está Ah, preguntando. Eso es sí, que yo encontré un ya contrato busque así. a un profesional, no, ya ponerme a resolver casos personales. No. No son personal, sino que encontré un Bueno, contrato pues así. que me dijo un amigo, no, eso ya tienen que buscar ayuda profesional. Bueno, gracias. Buena tarde. La persona que me pidió solicitud de examen se tiene que quedar. Ahí está Adam, ya toda consulta personal genera honorarios, por supuesto. Y después con la asesoría que uno da, van con otro a que lo haga. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hasta luego. Feliz tarde, doctor. Celi Karina, ¿puede conectar su cámara? Feliz tarde, doctor. Buenas tardes, hasta luego. Celi, vamos a dar inicio, pero vamos a dar un minuto a que sus compañeros abandonen, pero puede conectar su cámara. Y la tengo conectada, doctor. Pero ya no se desconecte, ya no se desconecte. El examen va a ser verbal. ¿Está preparada para la oratoria? Pues me preparé, estudié, así que espero aprobarlo. Bueno. No le quiero contar la historia de los verbales, eso me lo reservo. Vamos a esperar a que terminen. Todavía tenemos 6, 8. A muchos les gustaría escuchar el examen de la metodología, pero mejor ustedes pues les comparte su vivencia. Todavía tenemos que 3, 6, 8. Va a ser verbal, entonces aquí no hay opción como en el examen de consulta. En el examen hubo oportunidad de consultar código, otro material, todo. Pero este examen, porque han tenido más tiempo, por muchas razones, las condiciones no son las mismas condiciones de igualdad a alguien que estudió en tiempo. Entonces aquí no se puede consultar absolutamente nada. Todavía tenemos 6. ¿Será que ellos quieren oír? Si no, los voy a eliminar. Creo que probablemente sí quieren escuchar. Ah, bueno, pero esto no es circo, pues. Esto es privado. Los voy a sacar entonces si no se quieren salir. A mí, como estudiante que me evaluó, a mí no me gustaría que me estuvieran viendo. A mí, no sé si usted qué piense. No, yo pone un poco nervioso. No, usted tiene que estar relajada y olvidarse de ellos, pensar que está hablando con su compañero y que está utilizando terminología. Vamos a sacar a ellos 3 porque ellos 3 ya me obligaron a sacarlos. Karen Trejo, Ronald Pineda. ¿Sabe qué pasa con ellos?